Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con la teología sistemática. Dentro de la doctrina de la Iglesia que estamos estudiando, hoy vamos a ver cómo Dios hace llegar su gracia a su Iglesia. ¿Cuáles son los canales o los medios por los cuales Dios nos hace llegar su gracia? ¿Cuáles son los medios que utiliza Dios para que nosotros seamos impartidos, beneficiados por su gracia? Esto se conoce en la teología reformada como los medios de gracia. Pero ¿qué son los medios de gracia? Hay una definición. Dice: los medios de gracia son herramientas o canales establecidos por Dios para comunicar su gracia a su iglesia. Son los medios de gracia son las herramientas o canales establecidos por Dios para comunicar su gracia a la iglesia. A través de ellos el Espíritu Santo actúa para fortalecer, para edificar a su iglesia, para sostener a los fieles en el peregrinar en este mundo. ¿Cuántos son los medios de gracia? La teología reformada, los teólogos coincidieron en señalar solamente 3 medios de gracia. Dice Gruden, por ejemplo, que toda la vida cristiana se la vive por gracia. Todas las bendiciones que recibimos nosotros, los cristianos, la iglesia, la recibimos solamente por pura gracia. Entonces, podemos definir, mejor dicho, los teólogos coincidieron en señalar 3 medios de gracia. ¿Y cuáles son estos 3 medios de gracia? La predicación de la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor. La predicación de la palabra de Dios, número 1. Número 2, el bautismo. Y número 3, la cena del Señor. Entonces, pero Gruden dice que existen muchos más medios de gracia, pero hay 3 específicos, los cuales los teólogos reformados han coincidido en señalar. Pero, por ejemplo, otro teólogo, Charles Hodge, considera que la oración es el 4º medio de gracia por el cual Dios bendice a su iglesia, por el cual Dios edifica a su iglesia. Charles Hodge dice entonces que la oración es el 4º medio de gracia, pero Gruden señala una serie de medios de gracia, por ejemplo, no solamente los 3 o los 4, como la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración, sino también Gruden dice la adoración, la disciplina eclesiástica, las ofrendas, los diferentes dones espirituales, la coinonía o la comunión con los hermanos, la evangelización y otros tipos de ministerios que Dios ha dado a la iglesia, que son también medios de gracia por los cuales Dios bendice y edifica a su iglesia. Estos medios de gracia son herramientas usadas por Dios para edificar, para bendecir, para fortalecer a su iglesia. Pero vamos a ver los medios específicos de gracia, los cuales los teólogos reformados han coincidido en señalar como los medios de gracia por los cuales Dios bendice a su iglesia. El primero, número 1, la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio por el cual la gracia actúa en la vida de las personas, en la vida de los creyentes, incluso antes de que lleguen a la conversión. O sea, la palabra de Dios es el medio por el cual bendice a su iglesia, pero aún también a los que todavía no son creyentes. Este es el instrumento que Dios usa, la palabra de Dios, para impartir vida espiritual y llevarlos a la salvación. Estoy hablando específicamente del Evangelio. Pablo afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación en Romanos 1:16, y que la predicación de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice esto en 1 Corintios 1:24. También se nos dice que nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios. Esto lo dice Santiago 1:18. Y que la palabra de Dios es una semilla imperecedera que da vida, dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 23. Entonces, Dios bendice a su iglesia por medio de la palabra, pero también Dios, por medio de su palabra, da el nuevo nacimiento a los que todavía no son creyentes, a los que todavía no se han convertido. O sea, la conversión, la salvación de Dios llega por medio de su palabra, por medio de las buenas noticias, que es el poderoso evangelio de Jesucristo. Una vez que Cristo salva al creyente, la Escritura sigue siendo esencial. Pablo nos recuerda que la palabra de Dios tiene poder para edificar a su iglesia.
Dice en Hechos 20:32, le dice la palabra de Dios, y ahora, hermanos, decía el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Acá vemos que no solamente la palabra de Dios tiene poder como para iniciar esa conversión o esa vida cristiana, esa regeneración, sino que también la palabra de Dios es el medio de gracia por el cual Dios nos edifica y nos da crecimiento espiritual. Voy a leer nuevamente Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la palabra de Dios no solamente nutre la vida espiritual del creyente, sino que nos sostiene, porque no solamente nos salva, sino también que nos sobreedifica y también nos sostiene. Es el alimento espiritual. Jesucristo, en Mateo 4:4, Jesucristo, recordando el antiguo pacto en Deuteronomio, dice, no solo de pan vivirá el hombre, en esa tentación que Jesús estaba sufriendo esa tentación, siendo sometido a esa tentación por Satanás. Jesús le respondió a Satanás en esa tentación que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios, cómo actúa ese medio de gracia, la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos convence de pecado, nos corrige, la palabra de Dios nos instruye en la justicia. Esto dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 y 3:17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, también la Escritura dice que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos guía y alumbra nuestro caminar. En Salmo 119:105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y nos guía en este mundo de la oscuridad. En 2 de Pedro 2:19 dice así, 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es esta antorcha que nos alumbra en este mundo de oscuridad. Así dice Pedro. Nos da sabiduría. Salmo 19:7, la palabra de Dios da sabiduría, nos capacita con la sabiduría de Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la palabra de Dios también nos da esperanza en tiempo de dificultad. No solamente la palabra de Dios nos da sabiduría, nos hace sabios, sino también que la palabra de Dios nos consuela en tiempo de dificultad. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. La palabra de Dios trae consolación a nuestras vidas en tiempo de dificultad. Dice el apóstol Pablo que ese medio de gracia, todo lo que se escribió en el pasado y todo lo que tenemos nosotros dentro del canon bíblico, tiene un propósito de consolarnos. La palabra de Dios tiene poder, una eficacia superior a todo tipo, a toda otra escritura. Transforma la mente, transforma el corazón, mucho más que cualquier otro medio dado por la sabiduría humana. La palabra de Dios es irreemplazable. No podemos prescindir de la palabra para vivir como cristianos, aunque la tarea de los pastores y maestros al interpretar y aplicar la Escritura es valiosa, dice Wayne Grudem. El verdadero poder está en la palabra de Dios en sí misma. El poder no está en tanto en la predicación como el predicador prepare el sermón, sino el poder, la esencia está en la palabra misma. Por esto los predicadores más efectivos son aquellos que constantemente dirigen a sus oyentes
predican la palabra, se dirigen a los oyentes de manera expositiva, fiel a lo que dice la Escritura, sin agregar ni quitar nada, sino trata de transmitir lo más pura posible la palabra de Dios, permitiendo que la Escritura resuenen en sus oídos y sean leídas con sus propios ojos una y otra vez. El pastor, el predicador, tiene que promover el estudio de la palabra, tiene que enseñar con el propósito de guiar a los oyentes, a los creyentes, a que ellos también escudriñen la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el segundo medio de gracia, el bautismo. Jesús ordenó a su iglesia bautizar. En la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, Jesús, aquellos a quienes iban a recibir el Evangelio, luego de creer, Jesús se le ordenó que se le debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que este acto de obediencia trae consigo bendición y favor de Dios. Además de ser un testimonio público de la fe en Cristo, el bautismo es el testimonio público de que el pecador se arrepintió y ahora es un fiel seguidor de Cristo. Se compromete a seguir a Cristo, es un testimonio público, porque no es un acto secreto, sino es público. El bautismo es una fuente de gozo y edificación espiritual para el creyente. Este acto simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 2 al 5. El Espíritu Santo obra a través de él, de este acto, para fortalecer la fe, aumentar la conciencia de nuestra muerte al pecado y reafirmar el poder de una nueva vida en Cristo. Entonces el bautismo como medio de gracia, ¿qué es lo que hace? Primero, que es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. El pecador testifica públicamente por medio del bautismo que ahora cree en Jesucristo. Pero también es un acto que simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Esto está en Romanos 6, 2 al 5. El Espíritu Santo obra a través del bautismo para fortalecer la fe y aumentar la conciencia de nuestra muerte al pecado. O sea, el que se bautiza, cuando nos bautizamos, Dios usó este medio de gracia para fortalecer y aumentar la conciencia que hemos muerto al pecado cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, pero después cuando fuimos levantados de las aguas del bautismo, para recordar que Jesucristo resucitó como nosotros también hemos resucitado espiritualmente a una nueva vida en Cristo. Ahora morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Ese es el significado o el propósito del bautismo como medio de gracia. Como el bautismo, dice este estudio, es un símbolo tangible de nuestra unión con Cristo, el bautismo también brinda seguridad a los creyentes. Y el tercer medio de gracia es la cena del Señor. Además del bautismo, Jesús instituyó otra ordenanza para su iglesia, la cena del Señor. La cena del Señor es un medio de gracia por el cual Dios bendice a la iglesia. La cena del Señor es un medio de gracia por el cual Dios bendice a su iglesia. No se trata de una simple comida entre personas, sino la cena del Señor se trata mucho más que comer un trozo de pan y tomar de la copa, sino que es una comunión real con Cristo, en la misma presencia de Cristo, en la mesa de Cristo. Sin embargo, cuando una persona participa con fe, renovando y fortaleciendo su confianza en Cristo para la salvación y creyendo que Dios obra a través de este acto, entonces puede esperar una bendición especial de parte de Dios. Pablo nos recuerda su profundo significado cuando Pablo le recordaba a los corintios. Dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión. Le hacía una pregunta retórica a los corintios. Entramos en comunión, en coinonía con la sangre de Cristo. Y este pan que partimos, la otra pregunta que le hacía Pablo a los corintios, y la palabra de Dios nos la hace a nosotros de manera retórica, este pan que partimos no significa que entramos en comunión, en coinonía con el cuerpo de Cristo. Esta participación en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo implica compartir los beneficios de su sacrificio en la cena del Señor. Se expresa de manera visible, tangible, que nuestra unidad con Cristo. Todo creyente está unido espiritualmente con Jesucristo, y la cena del Señor es ese recordatorio.
Hay un solo pan del cual todos participamos, decía Pablo, dice la Escritura en 1 Corintios 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Además, al participar de la mesa del Señor, en 1 Corintios 10:21, Pablo advierte a los corintios que no pueden compartir al mismo tiempo la adoración o estar en comunión con los ídolos. La cena del Señor nos recuerda que solamente estamos en comunión con Cristo y no con los ídolos ni con los demonios. No puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios, dice la Escritura en 1 Corintios 10:21. Así que la cena del Señor fortalece, solidifica nuestra unión con Cristo y entre nosotros como creyentes. Voy a repetir porque es muy importante esto. La cena del Señor fortalece y solidifica nuestra unión con Cristo y entre nosotros como creyentes. Es un acto sagrado que no debe tomarse a la ligera. Entonces, los medios de gracia son las herramientas o los canales establecidos por Dios para comunicar su gracia a la iglesia. Espero que haya sido de bendición. Los espero hasta el próximo estudio de un nuevo estudio de la teología sistemática. Bendiciones para todos.